Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Esta es una charla, una conferencia, gracias al Departamento de Cultura AMIA, que voy a brindar especialmente sobre la temática que tiene que ver sobre la situación de la expulsión de los judíos de España y en el año 1492 y su inserción, de alguna manera, en el continente americano, en nuestro continente en general. Esta charla no es una casualidad, no es casual que la hayamos hecho en este momento. Esto tiene que ver con el hecho que en agosto de este año se han cumplido 530 años de la expulsión de los judíos de España, un hecho dramático y significativo en la historia judía en general y de los sefaradín, judíos sefaradíes descendientes de españoles en particular. Si uno quisiera hacer referencia a los judíos en España, tendría que remontarse por lo menos a 200 años antes de la era común. Ahí data su origen de los judíos españoles. Se desarrollaron porque fueron traídos por los griegos y posteriormente también por los romanos que dominaron la tierra de Israel y fueron de los primeros habitantes con un cierto grado de civilidad, dado que compartieron la tierra y la península ibérica, España y Portugal, hoy en día dos países, la compartieron con los visigodos, un pueblo, como bien lo dice su nombre, godo, de origen primitivo, que inicialmente persiguió a los judíos cruelmente y los obligó inclusive a conversiones forzadas también. Esta situación se terminó en el año 711, cuando los árabes musulmanes conquistan la península ibérica y de alguna forma establecen un equilibrio diferente en la situación. Del 711 al 1492, en esos 7 siglos y algo más, la vida de los judíos se fue desarrollando con distinta intensidad, llegando en el siglo XI o XII aproximadamente a lo que se iba a llamar el siglo de oro de la vida judía en España. Es decir, la convivencia interreligiosa, cultural, étnica entre judíos, cristianos y mahometanos que llegó a un punto máximo en ese encuentro, en ese momento, en ese siglo también. Pero claro, esto no podía durar mucho tiempo porque los árabes no conquistaron toda la península española, sino que conquistaron prácticamente 3/4 partes. La zona norte no fue conquistada y por lo tanto los cristianos a partir del año 1215 comenzarían el proceso de reconquista de la península ibérica, de la península española o portuguesa también. Y esa reconquista estaría marcada por la inserción de los judíos a los reinos hispanos todavía en buenas condiciones, ya que los judíos, bajo el dominio musulmán, en general fueron administradores, comerciantes, navegantes y desarrollaron realmente mucho el país. Pero los españoles tenían otro objetivo. El objetivo era que, al no ser España un país como lo es hoy, de alguna manera, hasta por ahí no más, porque hay movimientos separatistas, evidentemente los españoles usaron la religión católica para ser el cemento que amalgame a los distintos reinos, Navarra, Castilla, Aragón, otros reinos más, que evidentemente luego formarían el reino de España y de Portugal más adelante también. Y esto el catolicismo lo aplicó obviamente tratando de que se hiciera el símil España igual católica. No había posibilidad de que haya otros habitantes que no estuvieran sometidos a la ley y al dominio de los reyes hispanos en la medida que iba avanzando la reconquista y los musulmanes iban retrocediendo, cosa que finalmente terminaron de hacer el 3 de marzo de 1492, cuando los reyes Fernando e Isabel conquistaron completamente la península ibérica y echaron a los moros. Pero antes de esto nos tenemos que referir a un año que ha sido un año clave para los judíos en España. Me refiero al año 1391, porque en el año 1391 hubo una serie de olas de ataques judeofóbicos, antisemitas, violentos contra los judíos por su religiosidad, especialmente en Sevilla, aunque no únicamente en Sevilla. Y esos ataques tuvieron el elemento distintivo de que obligaron a muchos judíos sometidos o a morir, o a escaparse, o a convertirse. Y muchos judíos se convirtieron al cristianismo sin desearlo. Es decir, pasó a conocerse el fenómeno del mal llamado marranismo, los judíos que de alguna manera tomaron el nombre de nuevos cristianos, o los judíos criptojudíos, así se los conocería históricamente, aquellos que por dentro seguían manifestando su identidad judía y también en sus casas en la medida de sus posibilidades, como ya lo vamos a analizar, pero por fuera tenían que llevar una vida cristiana y a menudo fue muy exitosa esa vida cristiana que llevaron por fuera. A punto tal se insertaron los judíos
convertidos a la fuerza en distintos lugares de España, en la sociedad española, que llegaron a cargos de arzobispos, etcétera, etcétera. Naturalmente, muchos españoles comenzaron a sospechar de estos nuevos cristianos, como se los llamaba también, y evidentemente se dieron cuenta de esta doble vida que llevaban los judíos. Y por lo tanto decidieron tratar de modificar eso, y lo hicieron o intentaron hacerlo a través de un mecanismo que nació en Francia y se expandió en Italia y luego en España, por todos ustedes conocidos, llamado la Inquisición. En este caso, la Inquisición española. Inquisidir proviene de averiguar, de indagar, solo que no se hacía en forma correcta, sino que se hacía en medio de torturas, en medio de salvajismo, en medio de distintas cuestiones. En 1480 nace la Inquisición en España, 13 años antes que los judíos fueran expulsados de España. Y la Inquisición en España va a terminar, va a ceder recién en el año 1834, cuando los judíos van a empezar a poder volver a España libremente. Hasta ese entonces, los pocos judíos que quedaban en España eran judíos, criptojudíos, judíos cristianos, marranos, como mal dijimos, también en la zona de Palma de Mallorca, abundaban, hay todavía restos, indicios de esto. Era el único indicio de vida, que como dije antes, de vida judía soterrada. Los ataques de 1391 generaron que un tercio de los judíos mantuviera su fe, continuaran siendo judíos en otros lugares de España. Un tercio murió en lo que se dice al-Kiddush Hashem, es decir, santificando el nombre de Dios, el nombre del Creador. Y un tercio se convirtió. Claro que vuelvo a insistir, en aquellos que se convirtieron, a su vez hubo dos grupos. El grupo que se convirtió y se transformaron en cristianos nuevos, y que eran cristianos a todo efecto, más allá de su origen judío, y aquellos que eran cristianos nuevos, pero que en el fondo de sus vidas y en sus casas llevaban una vida judía oculta y secreta, es decir, que no aspiraban a renegar de religión de ninguna manera. Estas conversiones, especialmente las últimas, las que generaron judíos o criptojudíos, judíos ocultos, generaron grandes dolores de cabeza para España, porque evidentemente España vio avanzar y vio incorporarse a los judíos a la sociedad española en una situación no deseada. Ellos buscaban la catolización, si se me permite el término, absoluta de los judíos. Sin embargo, de los judíos convertidos, ¿sí? Sin embargo, se va a dar un fenómeno distinto. Entre los criptojudíos y entre los judíos conversos va a haber un rápido progreso en la sociedad gentil. Se van a incorporar como médicos, como doctores, como astrónomos, como navegantes, van a desarrollar una vida en el mismo nivel de igualdad que el resto de los españoles. Van a penetrar en las universidades, se van a capacitar, van a llegar a cargos altos en la iglesia, como una de las formas de disfrazar básicamente su identidad, hasta cargos de arzobispo, ¿sí? Llegarían también. Ellos se incorporarían a la burocracia española de gobierno, y también tenemos que tener en cuenta que para permanecer o sostener su identidad, aquellos que la querían sostener, se casaban entre ellos, porque se conocían o había un círculo que de alguna manera los presentaba. Los conversos, como dijimos, nuevos cristianos o marranos, criptojudíos, son diversos nombres que se le ponen a ellos. La sociedad gentil, la sociedad cristiana, católica, envidiaba el éxito de estos judíos convertidos al cristianismo y que no hacían más que crecer. Por otro lado, mantenían sospechas sobre su propia identidad por aquellos judíos que efectivamente mantenían su identidad oculta. A este fenómeno se lo llamó herejía judaizante. Es decir, que la sociedad española y la iglesia española empezó a temer que aquellos judíos convertidos a la fuerza no fueran leales al catolicismo y terminaron infiltrando cada sector de la sociedad española, terminando convirtiéndola en judía. De allí el temor que la Iglesia Católica tuvo y de ahí la presión para aplicar la Inquisición, para indagar quién seguía practicando el judaísmo de aquellos que se convirtieron, no de los judíos que no se convirtieron, sino de los que se convirtieron. Ahora, ¿cómo se veían los marranos a sí mismos? ¿Cómo se veían estos criptojudíos a sí mismos? Continuaron viviendo en el mismo vecindario que los judíos que no se convirtieron. Es decir, que eran vecinos
de alguna manera, que de los judíos que practicaban su religión, y que de alguna manera había vinculación entre ellos, y uno alimentaba al otro. Los judíos no convertidos alimentaban la judeidad del judío converso muchas veces. Las nuevas ocupaciones o fuentes laborales, ¿sí? eran disputadas con los nuevos elementos dentro de la sociedad cristiana, por lo tanto era un elemento de competitividad. La Grey Católica consideraba estos grupos de judíos conversos como un grupo aparte, sospechoso por los motivos que dije, y el Estado español va a empezar a no aceptarlos, a poner en duda de ahí el nacimiento de la Inquisición. Con los judíos, aquellos judíos, criptojudíos, con sus hermanos judíos no convertidos, tenían también una relación ambigua. ¿Por qué? Porque los judíos que no se convirtieron, en un principio les reprochaban el hecho que debían haber muerto en nombre de Dios, al Kiddush Hashem, santificando su religión y no convirtiéndose en una religión que el judaísmo consideraba idolátrica. Es decir, que se da una situación paradójica, notable, compleja, entre estos judíos convertidos a la fuerza por el cristianismo. Por un lado, por un lado, están alejados del judaísmo en la medida de lo posible, o los judíos mismos los alejan por distintas situaciones, sea por su falta de lealtad o por su peligrosidad, entre comillas, ante el resto de la sociedad. Pero por otro lado, no son incorporados totalmente a la sociedad cristiana, que los mira sospechosamente. Y por eso es que obviamente la Inquisición se fortaleció y diseñó todo un sistema de búsqueda, de sospecha, de delación, para tratar de escuchar los reclamos de la población católica hispana verdadera, y que si sospechara de alguien lo denunciara ante los tribunales de la Inquisición, para que estos llevaran a cabo las averiguaciones e indagaciones, que a menudo eran largas, farragosas, tortuosas, y que en muchos casos, si el judío no se arrepentía o se arrepentía tardíamente, terminaba en las piras, en las hogueras de la Inquisición, como el caso de Sevilla, que tuvo uno de los más famosos lugares en donde fueron quemados judíos en las piras de la Inquisición, en los llamados autos de fe, es decir, en estos actos en donde se demostraba que la fe católica debía ser la única, valedera, y que no se aceptaba a aquellos que se habían convertido. Si queremos definir de alguna manera lo que fue la Inquisición, lo voy a hacer textualmente y se los voy a leer para que ustedes tengan una idea esencial. Cuando hablamos de Inquisición, estamos hablando de un tribunal eclesiástico, es decir, religioso, superior, orientado a cuidar la pureza de la fe católica, evitando desviaciones e interpretaciones del cristianismo ajenas al mismo, el temor de, como lo dije antes, de que los judíos influenciaran para mal. Esto era una respuesta religiosa y social del catolicismo español por temor a las amenazas de la unidad española. No nos olvidemos que todavía, cuando nació la Inquisición en 1480, los musulmanes no habían sido derrotados ni expulsados del país en su totalidad. Estaban acorralados en Granada, que sería la última provincia o el último reinado que sostendrían. ¿Cuáles eran los objetivos de la Inquisición? Los insinuamos. Lograr la uniformidad religiosa de España a través del culto católico, revertir, esto es muy importante, el fracaso de las conversiones masivas, venía a ser como un paliativo a esas conversiones de 1391 que no dieron resultado porque el judío seguía manteniendo su propia identidad. Evitar la llamada contaminación de la cristiandad pura, y esto nos suena muy a nazi, naturalmente, pero los españoles de aquel entonces también llevaban registros que involucraban la pureza de la fe, la pureza de la sangre, es decir, de quién provenían. Sí, hay muchos documentos sobre este tema. La Inquisición del Santo Oficio, como ya lo dije, persistió en Francia, nació en Francia y en Italia, y todavía persiste hasta el día de hoy, inclusive en el Vaticano, pero con otras funciones diferentes a la persecución, sino al cuidado de los valores de la fe cristiana, sin perseguir a otros cultos religiosos. La Iglesia, con la Inquisición, se proponía vencer antes que convencer, y por eso apelaba a los tribunales inquisitoriales, los potros de torturas más salvajes contra aquellas personas que terminaban confesando cualquier cosa. ¿Qué prácticas judías eran denunciadas para sospechar de una persona que vestía como un español de la calle
y que no sabemos si era hebreo o no era hebreo, más allá del conocimiento de algunos vecinos del lugar. Bueno, se detectaba a los judíos convertidos y que eran criptojudíos, o sea, judíos ocultos, por la creencia que muchos de ellos sostenían en alguna discusión sobre el Mesías. Es decir, la insistencia de alguna persona hablando de que el Mesías no llegó, ya era un indicio de que esta persona podía ser judía. Porque cualquier buen católico tenía que creer que el Mesías sí llegó. Y eso es un dato muy importante realmente a tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, la observancia del Shabbat. El cripto judío cuidaba el Shabbat, pero a puertas cerradas, los postigones, las ventanas cerradas completamente. Y esto era raro para un país como España, en donde el calor en verano y en primavera es sumamente intenso, que los días viernes hubiera postigones de madera a las ventanas cerrados. Esto ya era un indicio de que había probablemente adentro marranos o criptojudíos que evidentemente encendían las velas sabáticas. Y por lo tanto ya al tener un día viernes los portones cerrados, ya podía ser un indicio que en esa casa había que buscar a alguien que sea de origen judío. Muchos criptojudíos trataban, porque no siempre lo podían, de no trabajar en Shabbat. Es decir, no podían siempre cuidar el Shabbat con los rezos habituales, con la lectura de la Torá, porque ese era un indicio que los podía delatar, pero sí trataban de abstenerse de todo tipo de labor superfluo, todo tipo de labor que no fuera necesaria realizarla en Shabbat. No se abstenían de hacer también lo que llamamos hasta el día de hoy un kiddush, la santificación del Shabbat a través de la toma de vino, ¿sí? La recepción del mismo. También esto era un elemento que probablemente pudiera delatarlos. La producción de cierto vino, ya que el judío tenía que tomar del propio vino que producía, no podía tomar de un vino de otro culto. Hasta el día de hoy se mantiene esto. El ver quizás o denunciar a una persona con la cabeza cubierta, de día no andaba con la cabeza cubierta porque de día, si andaba con la cabeza cubierta, podía ser detectado y sospechado de ser alguien que tuviera prácticas judías. Entonces, obviamente, en su casa posiblemente sí tuviera la cabeza cubierta. En lo que tiene que ver con la dieta kasher, con la comida apta para ser consumida por los judíos observantes, les fue muy difícil a los judíos perseguidos por la Inquisición cumplir el kasher. A menudo lo que ellos hacían eran dos cosas. Por un lado, no comían cerdo, que está prohibido completamente por la ley hebrea, y eso era fácil de abstenerse de hacerlo. Y por otro lado, trataban de no mezclar carne y leche, que también la Biblia lo ordena. Pero no podían tener la capacidad de faenar en formato tal como lo requiere el culto judío, el formato kasher, lo que llama la shejitá, y por lo tanto consumían carne que no era faenada de acuerdo a los rituales específicamente de judíos. En Pesaj, la Pascua judía, en lugar de pan, elaboraban lo que se llama una matzá, lo que se llama el pan ácimo, y lo hacían en forma casera en los hornos de su casa. Esto también algunas veces los delataba también ante los tribunales de la Inquisición por cierto humo que salía en algunos días determinados, o por la cocción de cierta galleta determinada que era muy distinta al pan común que se hacía en aquellas circunstancias. Y otra cuestión que los judíos trataban de no renunciar, en este caso vuelvo a decir, los criptojudíos trataban de no renunciar, era la circuncisión, que es la marca del pacto inicial que Dios sostuvo con Abraham y con todo el pueblo hebreo, y por lo tanto no estaban dispuestos a renunciar básicamente a esta cuestión. El periodo, la Inquisición, como dije antes, tenía procedimientos, un periodo de gracia, que era un mes de autodenuncia, donde él podía autodenunciarse y tener un destino más leve, la denuncia por parte de los vecinos, la inversión de la carga de la prueba, o sea, demostrar que era inocente y no culpable, las delaciones anónimas que venían de distintos lugares también. En la instrucción del proceso inquisitorial se escuchaban las denuncias, el delator juraba decir la verdad acerca del denunciado, se traían pruebas, otro tipo de elementos, y se abría lo llamaba un sumario teológico también. Luego, si se comprobaba todo esto, que él tenía prácticas judaicas, venía un pedido de arresto, un pedido de confesión por voluntad propia, aislamiento en prisión y finalmente la muerte en lo que llamamos el auto de fe. En lo que tenía que ver con la tortura, ya dijimos que la horca, el garrote, la brasa, el caballete, el suplicio, el agua eran todos elementos vinculados
a las formas de la Inquisición. Pero para no extendernos en la Inquisición y el hecho de decir que los judíos fueron expulsados de España en el año 1492, en agosto de 1492, ¿sí? Luego del fracaso esencialmente de la Inquisición, por eso fueron expulsados, tenemos que entender también que muchos de estos judíos llegaron a través de Portugal al continente americano. Y el continente americano en un principio trataron de continuar con los rituales judíos. A ver, para que nos entendamos, cuando los judíos son expulsados de España, muchos de ellos van a Portugal, país vecino. Y de Portugal, muchos de ellos se dirigen a América, especialmente a Brasil. Por otro lado, también muchos judíos españoles se van a dirigir al sur de Francia, a Holanda, Italia, Grecia, al Imperio Otomano, especialmente al norte de África, que estaba bajo el Imperio Otomano, a la tierra de Israel, donde podían recobrar su identidad y vivir con libertad, en esos lugares que yo nombré. Pero los que llegaron a América, primero a Brasil y después al resto del continente, se encontraron con que la Inquisición los persiguió. La Inquisición tanto portuguesa como la Inquisición española. La Inquisición en Brasil como la Inquisición en otros lugares de América hispana también. ¿Sí? Evidentemente, los judíos que llegaron a América y desarrollaron una vida oculta, tal como lo habían hecho los conversos, los judíos marranos en España y Portugal, tuvieron o tenían y querían mantener su identidad judía, ¿sí? En América. A pesar de que en América los españoles instalaron 3 tribunales de la Inquisición. Uno de ellos en México, en el año 1563, si no me falla la memoria. El otro, el más tardío, en Cartagena de Indias, ya casi del 1600. Y el más temprano, en el Tribunal de Lima, en Perú, que tenía jurisdicción sobre todo el virreinato del Río de la Plata. Quiere decir que los hebreos que eran detectados como judíos por la Inquisición en América, eran llevados en el sur de América, en Argentina, por ejemplo, eran llevados a Lima, donde eran sometidos a todos los tipos de procesos que yo les expliqué justamente relativo a esta cuestión. Ahora, ¿a qué ritos se podían aferrar los judíos en general en América? Los judíos en América cumplían los siguientes ritos. No podían imprimir, ni tener, ni copiar Biblias hebreas, que habían perdido contacto con ellas. Entonces utilizaban el Antiguo y Nuevo Testamento, que el cristianismo lo considera como válido, y leían solamente el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, en definitiva en el idioma del país, sea portugués o sea español. El hebreo se iba perdiendo. No tenían habitualmente lo que llamaban un sidur, un libro de rezos, porque era un elemento muy delatante, a pesar de ser un elemento esencial para el culto judío en general. Conocían de memoria el rezo especial que se dice al día de hoy 2 veces al día y una vez más antes de dormir, el llamado Shema Israel, esta confesión de fe, esta idea de que el judío debe proclamar su fe todos los días, su adhesión incondicional, ¿sí? La adhesión incondicional a la unicidad del Creador. El judío la conocía y por lo tanto el seno de su casa la podía decir. El rezo cotidiano era llevado a cabo con extrema dificultad por lo que dije antes, la enorme dificultad de tener sidurim, y por lo tanto apelaban a la memoria, a las plegarias que recordaban de memoria y que tenían que decir. El cuidado del Shabbat, lo más que se pudiera, con las comidas rituales, con las puertas cerradas, tratando de no trabajar, ¿sí? Y no cocinando. Por eso también, lamentablemente, una de las formas en que fueron detectados los judíos, tanto en España, los criptojudíos en España, como los criptojudíos en América, era a través del hecho que los días sábados, de las chimeneas de los judíos, no salía humo, porque no cocinaban. No se puede hacer arder fuego en Shabbat, y por lo tanto se abstenían de cocinar. Ese era un síntoma por el cual podían detener y ya hostigar al judío. Naturalmente, como dije antes, el cuidado del kashrut también estuvo muy, muy limitado al faenamiento de algunas aves, palomas, algunos pájaros por parte de los propios judíos también, no el faenamiento de animales ya domésticos más grandes como la vaca, el cordero, que eran animales que requerían otra estructura para faenarlos, en formato kasher, naturalmente como lo comía el judío. Los Maxorim, o sea, el libro de rezos de Rosh Hashanah y Kippur, y de Sukkot y de las fiestas, los Sidurim, el libro de rezos cotidiano, y los Talmudim, el Talmud para estudiar, eran poquitísimos.
Y por lo tanto esto llevó a un empobrecimiento notable de la vida judía observante. Quedaron retazos de esa vida judía. Estudiaba el judaísmo, como dije antes, de fuentes cristianas. Estudiaba mucho el libro de los Salmos, que el cristianismo acepta el libro de los Salmos y lo toma como referencia al Aleluya, lo toma como referencia para no pocas plegarias, y también estudiaban historia judía del libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, que era un libro que los cristianos también leían para conocer la destrucción del reinado de Judea a manos de los romanos. Es decir, buscaban de alguna manera la forma que sea de encontrar esta situación. Se ha encontrado en América un mini sidur, un libro de rezos de 12 páginas, que evidentemente habían codificado pedazos de sidurim de diversa índole y habían armado un sidur de 12 páginas, algo que era literalmente imposible de tenerlo por escrito. Y mantenían lo mismo que en España, se casaban entre ellos. Algunos aspectos más del Shabbat, que es importante ya que los judíos conversos trataron, los judíos, perdón, que debieron ser criptojudíos acá en el continente americano, dado que en un principio no los obligaron a convertirse, después sí, estos judíos debían cuidar el Shabbat, dado que el Talmud dice que cuidar el Shabbat equivale a observar todos los preceptos de la Torá, y por lo tanto hacían mucho hincapié en el cuidado del Shabbat, aunque, como dije antes, no se podía cuidar al detalle. La Inquisición dio distintas órdenes y distintas formas de detectar cómo los criptojudíos cuidaban el Shabbat en América, al igual que en España. Por ejemplo, los judíos usaban ropas limpias, porque el Shabbat hay que usar ropas diferentes a las ropas habituales de las semanas. Cambio de manteles en las casas, eso ya era sospechoso. El encendido de mayor cantidad de luminarias, de velas, ya era también un elemento sospechoso, porque entre esas velas podían estar las dos velas sabáticas, ¿sí? Para recibir el Shabbat. ¿Sí? El hecho, como comenté antes, de no arderá fuego el Shabbat. Los negocios abiertos a medias, mediante triquiñuelas diferentes para tratar de cerrarlos antes, es decir, que era muy difícil que no pudieran no trabajar básicamente en Shabbat, ¿sí? Y las dificultades también de proveerse de un vino propio, también hecho por los propios judíos también, que era un elemento detectado y que era un elemento evidentemente contundente para probar que el judío o que esa persona era judía. Con el kashrut, las acusaciones que había también para detectar a los judíos americanos era de quitar el tendón a la carne que consumían, porque hay un precepto de la Torá, uno de los primeros que aparece en la Torá, que hay que quitar el nervio ciático, por motivos que ahora no vamos a ahondar. Hay que quitar el nervio ciático y el cuarto trasero del animal para no consumirlo. ¿Sí? Estos procesos en especial se llevaron a cabo en México con mucho más celo que en el resto del continente. El tribunal el tribunal de la Inquisición que indagaba a los judíos, pedía instrucciones a Perú, a Lima, acerca de cómo saber o cómo dar o sacar instrucciones o distintos elementos para detectar a los judíos y saber cómo actuar con ellos. Se invitaba a los cristianos a las casas, ¿sí? Y se diferenciaba la vajilla de uno y otro. Este era un elemento que también podía llevar a la sospecha del hebreo, comer en vajilla diferente también. Y como dije antes, la yejitá, la matanza y el faenamiento ritual era muy primitivo, muy escaso, pero también permitía que los judíos pudieran cumplir el kasher, pero a su vez podían ser detectados por lo mismo. Una festividad que los judíos trataban en América en general de festejar, mientras tenían que llevar a cabo esta vida subterránea, después vamos a calificar un poco más este aspecto, era que los judíos cuidaban la fiesta de Purim, el mal llamado carnaval judío, que para los judíos festejar Purim en sus casas era como una especie de venganza por todo aquello que se les hacía, por toda la identidad que se les reprimía. Entonces en Purim estaban más alegres que nunca, tomaban más bebida que nunca, se disfrazaban en sus casas más que nunca. Difícilmente podían leer la Megilá, el libro de Esther, porque no siempre tenían rollos consigo, o los perdían, o eran secuestrados y no podían imprimir. Evidentemente no podían imprimir, no podían obtener lo mismo. También el problema con Purim es que habían perdido noción del calendario y no siempre sabían qué día caía exactamente, sobre todo porque el calendario hebreo, cada 7 años se le agrega un mes y por lo tanto evidentemente había ahí algún problema para determinar si era un año embolismal, es decir, un año por un mes agregado o no. ¿Sí? Algunos dicen que aprendieron a festejar Purim de alguna lectura del libro de Flavio Josefo también, pero esto no está comprobado.
Los judíos, aún que trataban de ocultar su fe, cuidaban en la medida de lo posible los 4 ayunos vinculados a la destrucción del templo de Jerusalén. Pero otra vez nos encontramos con el problema que lo tenían que más o menos hacer en una fecha orientativa porque no había un calendario como hoy en día, un calendario que conocemos, un calendario cercano. No existía y por lo tanto tenían que hacerlo de una manera un tanto más solapada, ¿sí? Ayunaban en general para salvarse de alguna calamidad. Esto ya está escrito en el Talmud, que cuando una calamidad azota a los judíos, el ayunar es un indicio para tratar de que Dios quite esa calamidad de encima. Los judíos ayunaban, buscaban de que sea en fechas cercanas, orientativas, a los días de duelo dentro del judaísmo. En Yom Kippur, más o menos como caía en una época cercana a Rosh Hashanah, de la cual tampoco sabían muy bien el origen, trataban de cuidar el Yom Kippur, no comiendo, no bebiendo, no teniendo relaciones maritales, no utilizando ningún tipo de perfume, y inclusive, miren ustedes, si iban por la calle, para que no descubrieran o sospecharan que fueran judíos, llevaban un mondadientes, un escarbadientes en la boca, en señal de que se estaban limpiando los dientes, pero en realidad eso era como un símbolo para tratar de ocultar su judeidad, por las dudas por cualquier cuestión. La fiesta de Pesaj se festejaba con un solo seder. No había 2 sedarim como hoy en día en la diáspora, sino que había un solo seder para hacerlo, una sola cena pascual. Se intentaba de todas maneras cuidar los 8 días de la festividad. Los 2 primeros son los más importantes, los 2 últimos también, y los 4 del medio se denominan Hol HaMoed, días intermedios, que son algo laborales, pero también son algo festivos. Y por lo tanto había que mezclar las dos cuestiones. No se leía la llamada Agadá de Pesaj, porque prácticamente eran contados con los dedos de una mano los que podían proveerse o tener una Agadá de Pesaj. Tener una Agadá, un relato de la noche pascual, era prácticamente una condena a muerte si lo encontraban en su casa. Y por lo tanto, muchas veces recitaban de memoria lo que se recordaban de la Agadá de Pesaj, que no es muy voluminosa, pero sí es compleja de estudiar de memoria. Sí se comía matzá, como dije antes también, esta práctica se trajo de España y se sostuvo porque podían mezclar la harina sin leudarla, la harina con agua, y en 18 minutos horneaban claramente la matzá, ¿sí? La Inquisición, en los relatos de Pesaj, era comparada con el faraón egipcio, como una forma de entender y de darle un sentido mayor al festejo. Y se cambiaba la vajilla, se usaba otra vajilla de barro, porque en Pesaj está estrictamente prohibido la utilización de la vajilla que se come durante todo el año. En Pesaj no se puede usar y se separa y se usa otra vajilla o se la limpia. Pero como el barro se impregna del sabor de las comidas prohibidas en Pesaj, usaban otro tipo de vajillas. Rosh Hashanah, ¿qué pasaba como era el Rosh Hashanah para los judíos americanos? No hay prácticamente indicios de su observancia. Era muy difícil que pudieran observarlo, naturalmente por un sentido o por un motivo. El elemento principal de Rosh Hashanah era el toque de shofar. Y si evidentemente se iba a escuchar el toque de shofar en alguna casa, se iba a saber que era judío. Y por lo tanto esta práctica se fue perdiendo notable y rápidamente entre los judíos que llegaron al continente americano. En Yom Kippur el rezo era en las casas, la vida era comunitaria, era en las casas. No había sinagogas abiertas al aire libre, no había otro tipo de instituciones porque no había libertad religiosa. De momento que la Inquisición española y portuguesa se trasladaron al continente americano, la posibilidad de desarrollar una vida judía en la América colonial fue prácticamente imposible. Y por lo tanto la vida judía se llevó a cabo en las casas, cada uno en su casa particular, no existiendo vida comunitaria. Si existía vida comunitaria era el conocimiento propio que tenían los judíos de sí mismos por las relaciones comerciales, por todo aquello que ellos hacían y se conocían con otros más. Sí hacían para Yom Kippur o víspera de Yom Kippur lo que llama Seudá Mafsek, es decir, una comida previa al ayuno de Yom Kippur, y visitaban a las familias de ellos mismos para de alguna manera pedirles perdón por todo aquello que habían hecho mal en el año. Festividades como Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, Hanukkah o Sukkot, no se registran indicios de la observancia entre los judíos de América, por lo menos inicialmente. Eso no significa que no haya sido observada. No tenemos indicio documentado de esa observancia. La idea mesiánica, como lo dije antes, se había extendido mucho
y los judíos seguían creyendo en la idea del Mesías que no era Jesús. Existían costumbres de duelo que eran muy cuidadas. Por ejemplo, el lavado del muerto, como se hace hasta el día de hoy, pero otra vez, en sus casas, no en el cementerio. Se ponían velas alrededor de los postigos cerrados, alrededor del muerto. Costumbre que hasta el día de hoy se mantiene el poner velas en recuerdo del alma del difunto, que es comparado como el fuego de una vela, ¿sí? Se cuidaba lo que llama la Shiva, los 7 días de duelo, tratar de no salir de la casa, no trabajar, sentarse en bancos bajos, todo esto dentro del hogar, que era el único lugar donde podían mantener cierta privacidad para que la Inquisición no los encontrara o alguien no los delatara, y todo en voz muy baja, porque las paredes oían. No nos olvidemos que en América convivían con cristianos casa tras casa, no había barrios judíos, especialmente estos se desarrollaron con la migración bastante más adelante. ¿Sí? De todas maneras, en lo que tiene que ver con el duelo, sí existía la costumbre de la criada, la ruptura de la ropa, de romper en sensación de desgarro, tanto para el hombre y la mujer, y no había cementerios judíos, por lo tanto los judíos eran enterrados, curiosamente, en monasterios. En los cementerios estaban en los monasterios, en algún sector aparte o mezclados con otras personas. Hoy en día eso ha cambiado completamente. En lo que tiene que ver con la economía, había mucho de comercio furtivo y también tráfico y contrabando a Brasil, ya que Argentina o el Virreinato del Río de la Plata era una zona de contrabando, el puerto de Buenos Aires, y los judíos no fueron la excepción a ese tema también. También trabajaron del trueque de productos primarios, o sea, canjeaban distintos tipos de productos para la subsistencia. Se calcula que para el año 1620, en Buenos Aires, el 20% de los habitantes tenían origen judío y se los denominaba portugueses porque provenían de Portugal. Ojo que estamos hablando de 1620, cuando había pocos habitantes en Buenos Aires, pero se calculaba que cerca de 250 de ellos eran por lo menos criptojudíos, o sea que el término portugués y criptojudío era más o menos lo mismo. No hubo muchos casos de procesos inquisitoriales en el Río de la Plata. Hubo algunos casos famosos que Marcos Aguín relata en su libro La gesta del marrano, ¿sí? Francisco Maldonado da Silva, que fue detectado como judío converso en Tucumán y que encontró la muerte justamente después en Lima, Perú, también por el celo inquisitorial. También tenemos el caso de Diego León Pinelo en Perú, de origen portugués. Su padre trabajó en refacciones en el Congreso Santo Domingo, acá en Buenos Aires, que todavía se mantiene. Diego León Pinelo se recibe de bachiller de leyes como Belgrano en España y luego viene y pasa a vivir a Lima. De hecho, la escuela judía de hoy en Lima se llama León Pinelo. Pero en 1632 es sospechado de ser un elemento judaizante y por lo tanto es condenado por la Inquisición a la muerte. Él igualmente antes de morir decidió ampliar sus conocimientos de derecho canónico en la Universidad de San Marcos y fue rector de esa universidad hasta el año 1656. Fue condenado por abusos contra los indígenas, esa era la excusa, y no avanzó mucho su investigación sobre su origen dudoso. Muere en el año 1671. Estamos hablando de Diego León Pinelo, el criptojudío más famoso del Perú. Y para terminar, que tenemos que decirlo también, tenemos que entender que la llegada de los judíos al continente americano, después de la expulsión de España y Portugal, y del resto de Europa, con el correr del tiempo también, de otros países de Europa, se produjo en 4 periodos, o sea que hay 4 épocas de evolución en la vida judía en el continente americano, y su estudio presenta serios problemas por la falta de documentación fehaciente o por la carencia de investigación en distintas etapas, no en todas, pero en distintas etapas. El primer periodo, que lo hemos detallado bastante bien en general para el continente americano, sin entrar en detalles, es el periodo colonial español-portugués. ¿Sí? Este periodo de hasta el siglo XVIII, que se mantiene desde el comienzo del descubrimiento de América, hasta el siglo XVIII. Después tenemos los primeros asentamientos judíos también paralelamente en estos años en Brasil, en Recife, durante 24 años bajo dominio holandés, y después fueron expulsados por los portugueses, y esos judíos holandeses tuvieron que irse a Nueva York. En aquel entonces se la llamó New Amsterdam, porque ellos eran judíos holandeses, y se encontraron entre los fundadores de New Amsterdam. También esos judíos se fueron a Curazao, se fueron al Caribe y empezaron a poblar o formar las pequeñas comunidades judías del Caribe. Algunas subsisten hasta el día de hoy,
otras han virtualmente desaparecido como comunidades judías. Generalmente debemos entender que la migración española, perdón, que el dominio español y portugués persiguió a los judíos y no les permitió el surgimiento de su identidad hasta bien entrado el siglo XIX. A diferencia de las colonias que hicieron los franceses, los ingleses, los holandeses, que permitieron que el judío sostenga vivamente su identidad. Y por eso, como dije antes, en el Caribe tuvieron mucho menos problemas para asentarse, aunque después esas comunidades virtualmente se extinguieron por el retorno de la colonización española y la expulsión de los países europeos, de estos países europeos. Igualmente, como dije antes, vemos judíos que llegan a Estados Unidos e inclusive hasta Canadá, proveniendo ya desde el Caribe. El tercer periodo es el periodo de la inmigración judía durante los procesos independentistas del siglo XIX, donde muchos van a poder reencontrar su judeidad y van a poder manifestarlo abiertamente, e inclusive van a luchar al lado de algunos de los principales libertadores de América, como Simón Bolívar o como San Martín, que tuvo en Alejandro Aguado a su principal mecenas, figura que era de origen judío, y que nunca ocultó básicamente su judeidad, aunque no tenían cómo demostrarla y vivirla, porque no había entorno comunitario alguno, entienda las condiciones en las cuales ellos vivían. La cuarta etapa es la etapa de los refugiados de la Rusia zarista de fines del siglo XIX, la llegada de los judíos del Imperio Otomano, hasta los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, hasta que comenzó la guerra en 1938, y con posterioridad la llegada de judíos en los años 1945, 1950 al continente americano, cerrando los procesos migratorios de una forma u otra. Como dije, en la primera etapa los judíos tuvieron muchísimos problemas porque no hay muchos elementos indicios que hayan quedado para poder investigar. Los judíos conversos fueron molestados en América hasta el siglo XVII prácticamente, en que fue abolida la Inquisición en algunos países americanos. Hablé antes de los tribunales de la Inquisición, no lo voy a volver a hablar ahora, pero fueron más estrictos en algunos casos que los tribunales españoles, aunque sacrificaron menor cantidad de judíos. Los conversos aquí tenían que cambiar de nombre y apellido, falsificar sus actas de nacimiento, esconder los parentescos, la raigambre, porque también hay elementos en los cuales se los podía detectar desde España. Hay muy pocas fuentes para indagar ese primer periodo. El archivo de las actas del Tribunal de Santo Oficio o el archivo de las Indias holandesas. Ahí tenemos algún material que nos indica cómo se desarrolló la vida judía en Portugal, en Holanda y Brasil, y esa conexión que hubo entre Holanda y Brasil en Recife durante 24 años nada más, que fue una vida floreciente, pero por muy poquito tiempo. De hecho, la sinagoga de Recife fue la primera sinagoga en todo el continente y que después se trasladó a los Estados Unidos, donde persiste hasta el día de hoy como sinagoga del movimiento reformista. ¿Sí? El segundo periodo, que va del año 1630 en adelante, es posterior al asentamiento en Pernambuco, que los judíos son echados, pero los judíos se van a extender, como dije antes, a la Guayana, al Caribe, a Estados Unidos, que van a fundar, como dije antes, New Amsterdam. Hay mayor documentación en estas sedes capitalinas donde los judíos no fueron perseguidos, y hubo también intercambio de correspondencia entre comerciantes judíos de las Antillas holandesas, de Bélice, que era colonia británica, etcétera, etcétera, con las metrópolis, con las capitales, Londres, Ámsterdam, etcétera, etcétera. El tercer periodo es el periodo del siglo XIX, como lo dije, la llegada a América, luego de la declaración de la independencia, la llegada de judíos de Austria, de Alemania, de Inglaterra, en donde van a empezar a encontrar mejores condiciones de vida, van a poder empezar a organizarse, como sucedió acá en la República Argentina, que ya a partir de la Constitución de 1853 comenzaron a aparecer judíos, y ya en 1862 se funda la primera comunidad judía en la República Argentina, que es la llamada Congregación Israelita de Buenos Aires, hoy llamada Congregación Israelita de la República Argentina, que es ni más ni menos que el Templo de Libertad, refundado en el año 1932 por judíos alemanes también, pero que se fue fundado en 1862 y después renovado nuevamente en varias oportunidades. Hoy un templo reformista, antes también un templo conservador y demás. ¿Sí? Hay que entender también que la migración a Estados Unidos está muy bien documentada por la llegada masiva de miles de judíos de Estados Unidos, de Rusia a los Estados Unidos
en la era de los pogroms. Y en cambio, en Sudamérica la documentación es más pobre, quizá por el temor que tuvieron los judíos de que la iglesia detectara aún todavía documentos en sus hogares, entonces estos desaparecían o eran destruidos, o eran perdidos o se perdían y demás. Muy pocas instituciones judías hubo en el continente americano hasta fines del siglo XIX. Recién a partir de ahí y a principios del XX se van a desarrollar muchas más. Hablé del ejemplo de la Congregación Israelita, también en Buenos Aires, también a fines del siglo XIX, se formó la Congregación Israelita Marroquí, que perdura su sinagoga en la calle Piedras, aunque hoy no tiene uso, pero es una de las más bonitas del mundo y está siendo utilizada como museo. ¿Sí? El denominador común en toda la zona del sur del continente americano fue el desinterés, la desorganización, la falta de archivos documentales de forma completa. Los inmigrantes llegados de Europa Oriental tenían otras necesidades, otros problemas, otras preocupaciones y evidentemente no dejaron demasiados legados documentales de esa época. Y el cuarto periodo, para terminar con la inserción de los judíos en América, tiene que ver con 1880 a 1945 esencialmente. Los investigadores de alguna manera no dominan el idioma yiddish, pero mucha documentación estaba en yiddish, porque los judíos llegaron de Rusia, de Polonia, de Lituania, de Austria, de Alemania, del mundo ashkenazí y también del mundo sefaradí, o documentación en ladino también. No se pudo acceder a mucha correspondencia o intercambio de correspondencia que había entre ellos. En 1940, antes ya estallada la guerra, el 40% de los judíos de toda Latinoamérica vivían ya en Argentina. Y hasta el día de hoy la Argentina es el país que mayor cantidad de judíos tiene de América, sacando Estados Unidos, que obviamente tiene 5 millones y medio. Mucha dispersión, falta de documentación de otros países y un capítulo que merece ser estudiado con mayor profundidad, analizando cada uno de los países en los cuales los judíos pudieron incluirse, especialmente en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Centroamérica, en Brasil, en Argentina, pero eso tendrá que ser ya en otra conferencia, en otra oportunidad, porque se nos acaba el tiempo que se nos ha asignado a este Zoom. Les agradezco mucho la atención a ustedes, espero haber sido de esclarecimiento, perdonen si tuvo que ser muy rápido, pero no tenía alternativa. Muchas gracias al Departamento de Cultura de AMIA por confiarme un tema tan rico, tan interesante, tan cercano a los sefaradíes, pero también tan poco conocido en general históricamente. Que estén todos ustedes muy bien. Hasta pronto.